La tarea número 7 ustedes la encuentran en la sección de trabajos de la plataforma. Tienen que ir al jueves 22 de julio, que es este, y ahí les aparece tarea 7, gráficos en hojas de cálculo de Google. ¿Listo? Ya por ahí de todos los cursos han venido enviando, de 8-4 ya la enviaron 4 personitas. Bueno, ahí pueden mirar con la explicación de hoy si les ha quedado bien o si de pronto necesitan modificar algo, pueden hacerlo. ¿Listo? Esas 4 personitas que ya la enviaron. Entonces, bueno, la tarea nos dice: coloque un ejercicio debajo del otro en la misma hoja de cálculo y envíe el link generado en la caja que aparece aquí abajo, es decir, acá. Tienen 3 puntos. En el primero tienen que generar un gráfico de barras, en el segundo tienen que generar también un gráfico de barras y en el tercero deben generar un gráfico de líneas. Y pues en cada punto tienen una tabla de información que sería pues la información que van a graficar. Entonces, como ustedes recordarán la clase pasada, yo les decía que lo primero que ustedes deben hacer cuando vayan a graficar algo en hojas de cálculo es tener los datos colocados, ¿cierto?, en la hoja de cálculo. Entonces, pues mi sugerencia es que lo primero que hagan es copiar las tablas a su hoja de cálculo, por ejemplo, así como lo tengo yo acá. Entonces, esta es la información del primer punto, esta es la información del segundo punto y esta es la información del tercer punto, ¿ven? Entonces lo copian así, uno debajo del otro, dejando pues un espacio. Ustedes ven que ahí yo dejé un espaciecito como para que el gráfico no quede tan pequeño, ¿sí? Entonces dejan un buen espacio entre punto y punto y copian toda la información. Una vez ya tengan copiada la información, van a generar los gráficos. Entonces, el primer punto nos dice que debemos generar un gráfico de barras. Mucha atención porque va a estar explicando tanto en el celular como en el computador. ¿Listo? Entonces, insertamos el gráfico. Ya pues insertar el gráfico, ustedes saben cómo se hace, lo expliqué hace 8 días, tanto en el computador como en el celular. Entonces, insertamos el gráfico y lo colocamos por acá a un ladito. A ver, lo primero es que él nos insertó un gráfico de columnas y el punto nos está pidiendo un gráfico de barras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar el tipo de gráfico. Entonces, en el caso del computador, recuerden que acá donde está el editor de gráficos, en la pestaña de configuración, ahí está tipo de gráfico. Entonces, ahí ustedes van a buscar el gráfico de barras y lo cambian a gráfico de barras. En el celular, recuerde que cuando ustedes insertaban el gráfico, que les muestra aquí la vista previa, la primera opción de edición es tipo de gráfico. Entonces van a entrar ahí a tipo de gráfico y buscan los gráficos de barras. Esos están hacia abajo, entonces echan el menú hacia abajo y estos son los de barras. Entonces seleccionan el gráfico de barras y continúan trabajando la actividad. Nos dice que deben editar el gráfico cambiando opciones de color según le permita el computador o el celular. Esto lo tienen que hacer en todos los puntos, ¿listo? Todos los puntos dicen exactamente lo mismo en cuanto a ese tema. Deben cambiar opciones de color según permita el computador o el celular. Entonces, los que están en el computador, acá en la pestaña de personalizar, recuerden que tienen todas estas categorías en las que pueden cambiar tipos de letra, colores de letra de todo lo que está en el gráfico, ¿cierto? Colores de fondo del gráfico, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van a personalizar los colores, ¿listo? Con todas estas opciones que tienen acá en el computador. En el caso de los del celular, recuerden que dentro de las opciones de edición, en la última tenían la opción de color. Entonces van a ingresar a esa y van a cambiar los colores de las series. ¿Ok? Cambian los colores de las series por colores que les gusten. Cada gráfico, colores diferentes. Entonces, como ustedes ven, no tienen por qué haber dos tareas iguales, porque como cada quien va a personalizar sus gráficos con los colores que le quieran, que le gusten, entonces pues no hay dos cabezas que piensen exactamente igual, ¿no? Ahora vamos con el segundo punto. Ahí ya estaría hecho el primero. Ah, bueno, no, espere, me falta algo. Deje el título del gráfico igual al título que tiene la tabla. Entonces, eso es lo otro que tienen que hacer, cambiar el título. Entonces, el título de la tabla es Estado de empleados de una empresa.
Entonces vamos a cambiar el título del gráfico y vamos a colocar acá, estados de empleados de una empresa. En el caso de los que están del computador, pues lo cambian desde acá. Los que están desde el celular, recuerden que ahí en la aplicación tenían la opción de títulos, entonces entran acá títulos, entran acá título del gráfico y desde ahí es de donde van a poder editar el título del gráfico y dejarlo igual que como está en la tabla. ¿Listo? Entonces son esas cositas las que tienen que cambiar. Primero, el tipo de gráfico, para colocar el tipo de gráfico que les pide el punto. Segundo, el tema de los colores. Y tercero, el título del gráfico. Eso lo van a tener que hacer con los 3 gráficos. ¿Listo? Entonces, ya una vez lo tienen así personalizado, continuamos con el segundo punto. En el segundo punto nos pide también un gráfico de barras. Entonces, voy a seleccionar la información, inserto el gráfico y ahí ya me inserta un gráfico de barras. Como el último gráfico que coloqué era de barras, pues este también me lo está insertando de barras de una vez. Pero si no se lo inserta de barras, pues nada, usted acá en tipo de gráfico le cambia el tipo de gráfico como acabamos de ver. A este gráfico también le van a personalizar colores, tanto en el computador como en el celular. Y también le van a personalizar el título, que en este caso sería encuesta de alternancia. Encuesta de alternancia grado octavo, ¿listo? Entonces ese sería el título. Lo que les digo, le cambian colores, todo de esto, los que están desde el computador, le cambian los colores de la serie los que están desde el celular, ¿listo? Y ahí ya tendrían el segundo gráfico. Para el tercer gráfico, oído aquí en el tercer gráfico porque tienen que hacer una configuración adicional, así que mucha atención. Resulta y pasa que aquí en el tercer gráfico, las series, que sería la primera fila, las etiquetas las tenemos que son años, ¿no? Y como los años son números, entonces puede suceder que él nos tome esos números como si fueran datos, o sea, que no nos los tome como si fueran las etiquetas de las series, sino que no los tome como si fueran datos adicionales a los que están ahí abajo. Por eso ustedes van a tener que hacer una configuración adicional, pero primero déjenme les muestro. Si ustedes seleccionan el gráfico, el texto, y lo insertan así una vez, puede pasar dos cosas. Una, que les coloque los años aquí en la parte de abajo y no en las series. Otra, que les coloque aquí los países y que las series les queden sin nombre. ¿Listo? Que es lo más común, que las series les queden sin nombre. Para que eso no suceda, entonces primero vamos a configurar la primera fila como texto. ¿Para qué? Para que el computador entienda que estas son etiquetas y que no son datos. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, oído. Seleccionamos la primera fila, ¿sí? Que es donde están los años. Seleccionamos la primera fila y los que están desde el computador van a ir arriba, aquí en la barra de herramientas, a donde está el 1, 2, 3, que es para darle formato a la celda. Entonces, le van a dar ahí y van a seleccionar texto sin formato. ¿Listo? Para que le sepa que eso es texto, que no son números. ¿Listo? Que lo tome como texto. Entonces, texto sin formato. Y ya ustedes ven quién me lo coloca al otro lado de la celda y demás. Entonces, repito, seleccionamos la fila, vamos arriba al 1, 2, 3 y damos en texto sin formato. En el caso del celular, para los que están trabajando desde el celular, entonces lo van a hacer de la siguiente manera. También seleccionan la primera fila, ¿listo? Seleccionan la primera fila. Van arriba al icono de la A con las rayitas, ¿listo? Arriba al icono de la A con las rayitas. Luego en la pestaña de celda van a bajar el menú de celda y donde dice formato de número lo van a cambiar por texto sin formato, que es la misma configuración que hicimos en el computador, texto sin formato. Entonces, repito, seleccionamos la primera fila, vamos arriba a la A con las rayitas. En la pestaña de celda, buscan donde dice formato de número y lo cambian por texto sin formato. ¿Listo? Una vez ya tienen configurado así, ahora sí vamos a insertar el gráfico. Entonces selecciono los datos, insertamos el gráfico tanto en el computador como en el celular
y des en cuenta que ya los años me quedan siendo las series, ¿listo? Como lo queremos. Y los países deben aparecer en la parte de abajo. Entonces colocamos por aquí a un ladito el gráfico. Entonces nos decía que este gráfico tiene que ser el del tercer punto, es un gráfico de líneas. Entonces le vamos a cambiar el tipo de gráfico a gráfico de líneas. Tanto en el computador como en el celular tienen ese tipo de gráfico disponible. Lo mismo, le cambian colores, le cambian todo lo que es la edición de color, tanto en el computador como en el celular. Y le cambiamos el título por el título de la tabla, que en este caso es histórico de ventas de automotores. Y ya. Una vez tengan editados sus gráficos, cambiados los colores, etcétera, los títulos y demás, algo así les vendría quedando la tarea número 7. ¿Listo? Entonces, cada punto con su gráfico. Entonces, listo, una vez lo tengan, me generan el link. Recuerden siempre quitar la restricción del link y colocarlo en cualquier persona que tenga el vínculo, tanto en el celular como en el computador. Copian el vínculo y me lo pegan aquí en la parte de abajo de la tarea y le dan clic en presentar. ¿Listo, chicos? Esa sería la tarea número 7.